Hoy en día estamos presentando el POA a 6 municipalidades de la Unidad de Acceso a Información Pública. En este caso pues ya me tocó a mí presentar los avances del mismo y pues en este momento está participando ya Zacapulas, Chinique, San Antonio Lotenango, San Pedro Jocopilas y la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de poder presentar este POA? Pues el objetivo principal es que tienen las diferentes entidades y organizaciones no institucionales es que la Unidad de Acceso a Información Pública cuente con un rubro específico para poder implementar acciones que lleven a cabo, que la sociedad esté enterada de todas las funciones que tiene la municipalidad, tanto en gastos administrativos, y así promover la confianza entre la sociedad y la municipalidad, por supuesto, ¿verdad? Estamos en un periodo donde se hace la aprobación del presupuesto municipal y lo que buscamos es cómo fortalecer a los gobiernos municipales, en este caso, que las unidades de información pública tengan un plan, no solo para las acciones que realizan a lo interno, digamos, facilitar condiciones para la ciudadanía, particularmente las mujeres que solicitan información, sino también hacia lo externo, qué acciones se promueven, y esto contribuirá pues a tener, digamos, mejoras en los reportes que digamos que las municipalidades tienen que presentar, pero también de alguna manera estamos contribuyendo a una mejor gobernanza entre pues el gobierno municipal y la ciudadanía. La información pública es un derecho humano, el cual no solo es con fines quizás de auditoría social, sino con fines de que el desarrollo también sea de una manera corresponsable, tanto entre las autoridades municipales, pero también con la participación de la ciudadanía de manera responsable, ¿verdad? Muchas veces los recursos municipales son limitados, entonces al conocer la información se tiene información objetivas y no, digamos, no información que puede estar circulando y muchas veces que no es verídica, ¿verdad? Entonces la información pública garantiza también información objetiva para que la población pues no se preste a malos entendidos y pues entonces se generan como conflictos entre las autoridades y la ciudadanía. El ente regulador pues es la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se pueda velar y defender y promover este derecho humano de acceder a la información pública, por lo que suplicamos, informamos a todos los sujetos obligados que le den cumplimiento a esta ley, específicamente a las municipalidades del departamento del Quiché y a la población de Santa Cruz del Quiché, que por favor velemos por este derecho y que se le dé cumplimiento a través de nuestras denuncias, ¿verdad? Por si se diera incumplimiento, si se les negara la información, pues pueden acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que queda en la 0 Avenida 11-24 en la zona 4, o llamar a los teléfonos 7755-1181 para las respectivas denuncias y seguimiento de este caso, que entre todos podemos hacer valer este derecho para hacer valer otros derechos que se obtienen al momento de informarnos y de estar sabidos.